Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Nos da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón y me acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de conexiones entre tejiendo culturas y saberes. Hoy estaremos hablando sobre la filosofía y cómo desde ahí se aborda el problema de la muerte. Para eso tendremos de invitado a Ernesto Moreno Hernández. También tendremos en este programa alternativas del buen vivir, origen, tránsito y destino, así como voces y visiones entre tejidos y una cápsula que nos habla acerca del reglamento de la UIM. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, esperamos que disfruten este programa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre la filosofía y el problema de la muerte con Ernesto Moreno Hernández. El abordaje que se hace desde la filosofía respecto de la muerte es por demás diverso, así que durante esta emisión estaremos escuchando algunas líneas generales de cómo se aborda desde algunas perspectivas de la filosofía esta condición y por qué la muerte es uno de los temas de mayor relevancia dentro de la filosofía, Vero. Claro, y es que pensar en la muerte generalmente es una situación que, pues me atrevería a decir, la mayoría de los casos no nos gusta, la evadimos, pero sin embargo me parece que es de vital importancia pensar en esta condición, pues propia de todo lo que existe en esta tierra, porque así como nacemos, pues también así estamos tendientes a la muerte prácticamente todo el tiempo, y por ello es que tendría que cobrar una importancia primordial en nuestras vidas. Pero antes de entrar en materia, acompáñanos a escuchar a Adriana Rodríguez en Alternativas del Buen Vivir. Regresamos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Estamos en un espacio-tiempo único y maravilloso en la historia de la humanidad y del planeta Tierra, de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. En los Andes le llaman el Pachacútec, tiempo de cambio. En Mesoamérica los mayas le mencionan como el tiempo del no tiempo. Y los Hopis hablan del retorno. Y así, distintas voces nos recuerdan los ciclos cósmicos y telúricos del mundo de arriba y del mundo de abajo, que marcan un nuevo amanecer. Como cuando termina el día y empieza la noche, cruzamos las tinieblas, sabemos que saldrá el sol, que la luz volverá y la oscuridad se retirará para dar paso a un nuevo espacio-tiempo. Este espacio-tiempo, este momento, este instante personal y colectivo es determinante para la historia de la humanidad y de la Tierra. Estamos atravesando el cambio de paradigma, de forma de vida, y tenemos la oportunidad de definir cuál será el rumbo de la vida, la tuya, la mía, la de nosotros, la de todos. Y por eso, en ese aquí y ahora, vamos a caminar en la búsqueda de alternativas hacia el buen vivir. Para ello, hemos de recordar las palabras de los ancestros, de las abuelas y abuelos que decían y dicen: cada momento en el que estamos presentes, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de quiénes somos, estando aquí y ahora, en lo que hacemos, pensamos, sentimos o pensamos, como lo definió Falsborda, uniendo corazón y mente y revisando la historia doble, porque existen dos historias, la oficial y otra que está en la memoria del pueblo. Observando la naturaleza y la relación de todo con todo, Borda inventó esa hermosa palabra, ser sentipensantes, es decir, sentir desde el corazón y de allí pasar a la cabeza buscando el equilibrio. Y eso es el buen vivir, una forma de vida armónica con la naturaleza a la que pertenecemos, en equilibrio,
en equilibrio en las relaciones y con nosotros mismos, con pertenencia a la comunidad, desde la humana hasta la planetaria. ¿Y dónde está el buen vivir? Pues en la memoria popular que se transmite en los mercados de pueblo, en los fuegos ceremoniales o en los que cocinan los alimentos, en los cuentos en las noches estrelladas o bajo la luz de la luna, que nos cuentan las historias que nos recuerdan con el recuerdo de lo que vinimos a hacer y a hacer en la tierra. La historia oficial, en cambio, nos cuenta otra versión de la vida y de la tierra a la que podemos dominar, conquistar, y si somos buenos a ayudarla, desde una mirada del ser humano que se cree todopoderoso, se creía, porque ahora, aquí y ahora, todo está patas arriba para mostrarnos que somos vulnerables, tanto que hasta podemos perder la vida, como si nos hubiéramos creído inmortales. Ahora, y aquí y ahora, tenemos la oportunidad de replantear la vida que queremos vivir, la que merecemos vivir, sin prisas y olvidos, pausando porque corremos, trabajamos, estudiamos, sin saber a dónde vamos, vamos tarde y deprisa, pensando en el dinero, en las cuentas, en lo material, en todo lo que nos falta para tener celular, casa, ropa y un montón de cosas que aparentemente nos definen, pero que no somos. Y no nos damos cuenta que realmente lo que somos habita dentro de nosotros. Desde ese palpitar, les invito a caminar hacia el buen vivir, que es el modo de vida de las comunidades, pueblos, naciones y civilizaciones originarias o indígenas que nos transmiten esa otra forma de vida. Esta es una invitación a volver al origen, a caminar sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, mirando y recuperando esa memoria colectiva para definir a dónde queremos caminar. Este camino de alternativas hacia el buen vivir es una invitación para mirar hacia adentro en nuestra comunidad, en nuestro corazón, porque allí están las respuestas hacia dónde queremos ir. Bienvenidos a este maravilloso espacio-tiempo. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Bien, pues ya estamos de regreso en Conexiones y le damos la bienvenida a Ernesto Moreno Hernández, quien nos estará hablando justamente el día de hoy acerca de la filosofía y el problema de la muerte. Ernesto Moreno estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto Moreno es gestor cultural, realiza actividades de fomento a la lectura y tiene un proyecto independiente de divulgación de la filosofía. Muchas gracias, Ernesto, por estar el día de hoy en Conexiones. Y platícanos, ¿por qué es necesario pensar la muerte? La filosofía, yo creo que desde sus inicios ha intentado comprender estos cambios que se producen en la realidad. Por ejemplo, la reflexión de Anaximandro, Tales de Mileto, Anaxímenes, se centra más que nada en comprender esta transición del ser al no ser y viceversa, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos decir que la filosofía empieza con esta actitud que llamaría Platón de asombro ante los cambios de la naturaleza, ¿no? La physis. Y bueno, a partir de allí yo creo que se fue dando cada vez un mayor grado de reflexión en torno a pues lo que sería la muerte del hombre, ¿no? Percibimos que hay ciertos cambios en la materia y a partir de allí concluimos que, como diría Aristóteles, hay cosas que se corrompen, ¿no? Entonces, esto que se corrompe, obviamente, pues atañe a la materialidad de la vida, procesos orgánicos, desde luego, que ahora, bueno, la ciencia llamaría estos procesos de entropía, ¿no? La filosofía griega, pues bueno, finalmente se circunscribía su reflexión al tránsito, ¿no? Lo que llamarían esto de la metabolé, ¿no? El cambio. Y bueno, en ese sentido, la filosofía ha empezado, o empezó de alguna manera,
indagando, ¿no? ¿Cuáles eran estas consecuencias metafísicas del cambio, ¿no? de la mutación de la materia? Y bueno, a partir de ahí ya hay una reflexión más profunda. Vemos autores incluso como Platón, que cree en la inmortalidad del alma, los pitagóricos también, pero también había autores ya en la antigua Grecia que no creían en eso, ¿no? Por ejemplo, allí estaría Epicuro, que no creía en la inmortalidad del alma, porque bueno, tenían una concepción materialista de la vida. Todo se reducía finalmente al átomo y al vacío. Pero también hay autores, en el caso como de Aristóteles, que parece mantener una posición un poco ambigua respecto a la inmortalidad del alma. Y bueno, esto desde luego tiene mucho que ver con la muerte, ¿no? Porque si la muerte no nos asegura un más allá, quiere decir que todo se reduce a esta vida, ¿no? Y justamente ahí pues también tendríamos que pensar todas estas coyunturas morales, metafísicas, religiosas. Si no hay un más allá, entonces se da por sentado que no hay ni castigo ni recompensa, ¿verdad? Y en ese sentido también el grado de temor o el miedo en sí a la muerte puede verse ya sea más como si el hecho de saber que seguiremos viviendo le quitaría menos temor a la muerte, ¿no? Porque al final creo que eso es lo que normalmente percibimos en la muerte, que es un tránsito o una trascendencia o un despertar hacia otra vida, ¿no? Y ahí están Sócrates, Boecio, que enseñan que la filosofía al final es una disciplina para saber morir. Desde luego, también viene parejo la idea de saber vivir, ¿no? Saber vivir, saber morir, pues al final parece que van íntimamente unidas en toda práctica filosófica. Que, bueno, al final podemos percibir que la filosofía occidental no tiene una sola forma de percibir la muerte, sino que ha ido cambiando, ha ido evolucionando y, desde luego, en la actualidad, con temas como la eutanasia, el trasplante de órganos, la manipulación genética, el desarrollo de vida artificial, bueno, eso obviamente nos lleva a replantearnos nuevas perspectivas sobre la muerte, ¿no? Finalmente, si nuestros conceptos, nuestros conceptos que nos hemos formado sobre la vida van siendo distintos con el desarrollo de la tecnología, no nos va a extrañar que en algunos años, lo que ahora está muy de moda, ¿no? En algunas series de televisión, la extensión digital de la vida, ¿no? Entonces, en ese momento ya no tendremos que apelar a la idea de la resurrección, a la idea de la transmigración, a la idea de la inmortalidad, ¿no? Esas ideas que finalmente son muy importantes porque configuran una visión filosófica o una visión metafísica de la realidad. Y desde luego la filosofía tiene que encarar o interpelar esas situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Así que yo creo que la filosofía tendrá inevitablemente que carearse con todas estas nuevas formas de entender, desde luego, la vida, pero también la muerte, ¿no? Mientras haya vida, habrá muerte. Y seguirá siendo un enigma irresoluble. En tanto, se vayan modificando estas percepciones, ¿verdad?, en torno a la vida, ¿no? Cuando probablemente alguien encuentre una cura o una cura para una enfermedad letal, o encontremos una nueva forma de extender más la vida, bueno, ahí sin duda será un nuevo paradigma que la filosofía tendrá a su manera que resolver. Muchas gracias, Ernesto, por esta reflexión en torno a la muerte y sus diferentes implicaciones y, por supuesto, dimensiones en relación con la existencia y los seres humanos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. El artículo 1 expone que el reglamento es de carácter obligatorio, el cual tiene como objetivo regular el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos,
De igual manera, recalcar sus derechos, obligaciones y sanciones dentro de la UIM. En el artículo 2 nos dice acerca de la aplicación y vigilancia del cumplimiento que corresponde al Consejo Académico a través de las autoridades académico-administrativas. Artículo 3. Para los fines del presente reglamento se entiende por universidad, consejo directivo, rectoría, consejo académico, divisiones de las diferentes carreras, directores de las carreras correspondientes, departamento de control escolar. En el artículo 4 y 5 encontramos que serán estudiantes quienes cumplan los requisitos de la preinscripción, aplicación del examen Ceneval, que sean admitidos para cursar cualquier carrera, serán acreedores de derechos y obligaciones, formando parte de la comunidad universitaria. En el artículo 6 y 7 se entiende por permanencia el plazo o periodo que la UIM establece para cursar un plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la acreditación de dicho plan. En el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 muestra las categorías de los estudiantes. Es estudiante de primer ingreso cuando se inscribe por primera ocasión a alguna de las carreras que imparte la universidad. Es estudiante reinscrito quien realiza los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente. Es estudiante de reingreso aquel que interrumpió sus estudios sin impedimento legal o administrativo y realiza trámites para continuar con sus estudios. Es estudiante recursador el que, habiendo reprobado las asignaturas, deba cursar por segunda ocasión. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional Mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete!
Entretejidos. Propuesta de abordaje para promover el aprendizaje de modelado 3D con Autodesk Maya 2022 en personas sin conocimientos previos. En el presente artículo se aborda la pertinencia de encontrar una metodología de enseñanza, aprendizaje que permita que los conocimientos mínimos indispensables para desarrollar modelos 3D queden afianzados en personas sin conocimientos previos en esta materia, con el fin de que puedan replicarlos de manera conveniente cada vez que sea necesario. Para ello, se toma como base el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. El cuerpo en la cultura cibernética. En la era que se abre con el uso generalizado de herramientas cibernéticas, aparecen nuevas manifestaciones de la vida subjetiva, que forman parte de la ciudadanía de un sujeto. El cuerpo queda completamente implicado en las formas de crear y habitar los espacios de la cultura, por lo que en esta época de la vida, en la web resulta de interés profundizar sobre el estatus del cuerpo y su relación con el avatar. El presente artículo tiene por objetivo localizar en algunas concepciones sobre el cuerpo y la ciudadanía las cualidades que permitan valorar la posibilidad de la vida subjetiva en la era ciber, considerando la existencia del avatar. Para ello, se retoman autores psicoanalistas, filósofos y del campo de la sociología. Entretejidos. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando con Ernesto Moreno acerca de la filosofía y el problema de la muerte. Platícanos, Ernesto, ¿qué aporta la filosofía a la condición emotiva respecto de la muerte? La condición emotiva yo creo que radica en esta disposición que tenemos hacia la finitud. Es decir, podemos tener muchos, ¿cómo decirlo?, estados afectivos hacia nuestra eventual desaparición, ¿no? Y yo creo que eso depende también del contexto sociocultural, de nuestra propia situación como sujetos vivientes. Yo creo que probablemente una persona, un adulto mayor, que tenga 80 años, podría entregarse a la muerte con más calma, podría verlo ya más como un descanso, como una especie de paz, ¿no? En cambio, pues seguramente en los inicios de la vida estamos más apegados a las cosas, ¿no? Y bueno, allí es justamente en donde la filosofía trata de desentrañar todo lo que implica morir. Angustia, desesperación, miedo, pero también puede haber los sentimientos contrarios, ¿no? Calma, descanso, gratitud, reconciliación. Ya Heidegger, por ejemplo, en Ser y Tiempo lo comenta, ¿no? La experiencia de la muerte puede generar en nosotros un estado de zozobra, ¿no? Que es el más cotidiano, ¿no? Uno habla de la muerte e inmediatamente pues uno adquiere este carácter lúgubre o de pesadumbre, ¿no? La finitud tiene de alguna manera esa connotación. Pero yo creo que también la muerte puede tener un lado oculto que no hemos experimentado. Nietzsche lo dice en el Zaratustra, el hombre no ha hecho de la muerte todavía una fiesta, no ha hecho de la muerte una fiesta espiritual, ¿no? En el sentido de que este pensar sobre la muerte también puede revitalizar las experiencias cotidianas. Diría Borges en El Inmortal, ¿no? Todo tiene el carácter de lo irrepetible entre los mortales. Es decir, cada acto puede ser el último. De allí uno podría construir una ética, ¿no? Una ética de la alegría a partir de la finitud. Que bueno, no necesariamente todos tienen que verlo así, porque seguramente
Alguien podría decir, sé que moriré, ¿qué caso tiene esto? No tiene ningún sentido lo que hago. Que ahí está también el riesgo, ¿no? Finalmente, una mirada nihilista, carente de sentido, ante lo inevitable, ¿no? Es decir, moriremos, nos dirigimos a un fin donde todo se olvidará, donde parece que todos nuestros esfuerzos fueron en vano, ¿no? Schopenhauer lo dice de una forma muy poética. Dice, el hombre es un ser que trata de salvar todos los... es como si fuera en una barca, ¿no? En medio del mar. Evita todos los peligros, pero dice Schopenhauer, al final terminará por naufragar, ¿no? Es decir, terminará por morir. En ese sentido, yo creo que no tendríamos necesariamente que apesadumbrarnos con el sentimiento de la finitud. Yo creo, desde mi perspectiva, que hay una experiencia vivificante de esta temporalidad a la que estamos arrojados. Esta temporalidad yo creo que puede tener esa significación precisamente en esa brevedad. Esta idea de la brevedad, desde luego, estaría presente más en las filosofías de Oriente. Este florecimiento que tiende también a desaparecer, ¿no? Si las cosas fueran inmortales o fueran intemporales, seguramente muchas de esas cosas perderían su sentido, ¿no? Imaginémonos que nos aseguran la inmortalidad, entonces todo lo que habíamos proyectado hacer quizá en un año, pues lo podemos postergar de forma indefinida, ¿no? Entonces allí yo creo que la carga emocional se ve fuertemente alterada cuando percibimos que la muerte no está cerca. O, desde luego, si la vemos más cerca, ¿no? Cuando muere algún cercano, una persona cercana a nosotros, naturalmente nuestra experiencia emocional va modificándose. Y siempre ha habido una especie de filosofía de las emociones en torno a esta finitud, ¿no? Quizá algunos puedan hallar esa fuerza ante la finitud, o también decaer, ¿no? Esa fuerza igual puede decaer ante la nulidad de la propia vida. Así que hay muchas formas de experimentar la emotividad cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿no? No hay una sola. Y sin duda cada quien la experimenta de una forma distinta, dependiendo también cómo se van dando esas experiencias en torno a la finitud. Quédense con nosotros en Conexiones, seguiremos platicando respecto de la muerte desde la perspectiva filosófica con Ernesto Moreno Hernández. Vamos a escuchar Origen, Tránsito y Destino y ya estamos de vuelta. Esto es Conexiones. Origen, Tránsito y Destino. Por Joel Pedraza. Hola Edwin Ibero, de nueva cuenta aquí dando algunos datos sobre el comportamiento migratorio en México. En esta ocasión traigo algunos datos del del estado de Michoacán de Ocampo. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es parte de la región histórica de expulsión de migrantes a Estados Unidos desde 1920 y como vamos a observar, en consecuencia, ya tienen un comportamiento más estable en cuanto a su movilidad internacional, más en un sentido menos creciente, incluso se puede concebir hasta un decremento, pero ya es por una cuestión social de que los migrantes que ya migraron ya se establecieron en Estados Unidos y ya tienen una vida allá, o bien ya se jubilaron allá y ya regresaron a Michoacán y están viviendo, en el mejor de los casos, con la pensión del trabajo realizado en Estados Unidos. Eso en el mejor de los casos, porque también hay un debate ahí sobre muchas pensiones que se perdieron en el camino y que, bueno, implicará una serie de ajustes familiares y legales en este contexto. Quiero hacer ahí como una aclaración metodológica que no necesariamente afecta mucho los datos. Bueno, los datos los saco del censo del INEGI del 2020, en el que Michoacán registra 4.749.000 habitantes. Sin embargo, algunos porcentajes que doy están cuantificados en los años del 2018 y 2014. Entonces, hay una
variedad ahí en las fechas, pero metodológicamente hablando es lo más cercano que pude poner tanto el indicador con la población para poder entender un poco el comportamiento. Los números no son muy cambiantes, no varían mucho entre sí, entonces tampoco es un problema de que hablemos de miles de personas en la descripción, serán si acaso algunas decenas. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, la población es de 4.749.000. De esa población, 4.606.000 son población no migrante, es decir, es población que en los últimos 5 años no registró ningún tipo de movilidad, ni internacional ni interna. Por otro lado, 94.980 habitantes actualmente en Michoacán provienen de otra entidad. Aquí hay una laguna estadística que es muy común en varios estudios, que es que si bien los censos te manejan un lapso temporal de 5 años para medir o no si hay migración, hay muchas ocasiones en que los migrantes pueden hacer 2 o 3 veces el desplazamiento en ese lapso. Es decir, uno pensaría que en 5 años no te has movido, pero puede ser que en 5 años te has movido tal vez 4 o 5 veces porque tu migración es temporal, ¿no? Y te vas 6 meses a trabajar en Estados Unidos, 6 meses a trabajar en México. Ahora, en el caso de Michoacán, tal vez ya no exista tanto porque, como mencionaba, la migración es histórica, ya es mucho más añeja que en comparación a estados como Puebla o Tlaxcala. Sin embargo, sí, y se nota por su historia, que el saldo neto migratorio, a diferencia de otros estados, es negativo, tanto en el 2014 como en el 2018. Presentó un porcentaje del 0.8% como saldo neto migratorio, es decir, 37.992 personas se regresaron o están en Michoacán, y en el 2018 fueron 28.494 personas más. Estas 28.494 personas están atribuidas a movilidad y a migración, no necesariamente internacional, también puede ser interna, es decir, de otros estados. No se contemplan nacimientos, pero habla mucho del poco crecimiento que tiene Michoacán en el ámbito de la migración. Tal vez sí en el poblacional, pero no en el de migración. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no está regresando, o Michoacán ya no está siendo necesariamente un estado que ofrezca ofertas laborales o algún tipo de atractivo para poder planear ahí un proyecto de vida. Finalmente, y que es muy lógico tanto con su historia como con el resto del país, la población migrante de Estados Unidos sigue siendo mucha. El 98.9% de los migrantes de Michoacán están en Estados Unidos. Sin embargo, para el 2010 se marcó una estadística del 98.2%. Bajó muy poco, ¿no? Un 0.7%, que tiene que ser algo así como entre 7.000 y 9.000 habitantes, bueno, migrantes, los que ya deciden o no regresar a Michoacán o quedarse en Estados Unidos como prueba de un descenso en el movimiento migratorio. Entonces, si Michoacán mantiene ese patrón, al igual que lo mostramos como con Jalisco y con Zacatecas, en su momento lo mostraremos, como Michoacán ya está de una manera más o menos estable en cuanto a su población migrante, no tiene mucha población volátil en el sentido de migrantes de tránsito, porque casi todos están yendo más como por la región de Acámbaro, de Guanajuato y la región centro. Obviamente el crimen organizado es una variable que hay que considerar para la expulsión de personas y de poblaciones, o la no posible salida de personas, también eso es importante mencionarlo, y eso hace, junto con la migración histórica, que la población se mantenga hasta cierto punto estable. Muchas gracias, Vero y Edwin, y bueno, los escucha, o espero me escuchen en otra emisión, en los siguientes programas de Conexiones. Gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete.
Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 27. Todo lo relativo a la inscripción deberá de ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos excepcionales, debidamente justificados que podrán ser tratados por sus padres o tutores. Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el estudiante durante la primera semana del ciclo escolar. Artículo 28. Se entenderá que los interesados renuncian a su inscripción en los casos siguientes: cuando no se presenten en los plazos establecidos, cuando les falte documentación, cuando iniciando su trámite no lo concluyan. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de admisión. Artículo 29. Ningún estudiante de nuevo ingreso, reinscrito, reingreso o recursador podrá asistir a clases sin antes haber cubierto los trámites y requisitos correspondientes en su caso. La única forma de acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá la universidad. Artículo 30. Para inscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos: exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo, estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera u otros servicios académicos. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta las asignaturas establecidas en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuente de la laceración, sino que haya aprobado la asignatura previa. Para la inscripción, el estudiante debe considerar si es regular o irregular. Se entenderá por el estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento. Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad, conforme al presente reglamento, en caso de que se solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Les agradecemos continuar en este programa de Conexiones y vamos a seguir dialogando con Ernesto Moreno acerca de este tema de filosofía y el problema de la muerte. Ernesto, ¿cómo es que la perspectiva filosófica permite asumir el morir en sociedades violentas que de alguna manera la espectacularicen? Esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a replantearnos cómo nos relacionamos con nuestra finitud y
también con la finitud de los demás, ¿no? De quienes nos rodean. Heidegger, retomando algunas de sus ideas, habla sobre una comprensión pública de la muerte, ¿no? Parece que hay una noción una noción normalizada de la muerte. Todos alguna vez escuchamos que alguien muere, que miles de personas mueren, que personas cercanas a nosotros mueren, y eso nos lleva a situarnos en una encrucijada, ¿no? En una encrucijada, desde luego, personal. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Ahora, esta idea, sin duda, ha permeado estas culturas tanáticas, ¿no? La cultura del consumo de la muerte. Hay una fascinación, de hecho, por la muerte, ¿no? Hay una fascinación morbosa, desde luego, por el desastre, la catástrofe, que se ve patentizada no solamente en las películas, en las redes sociales, también en los noticieros. Todo gira alrededor de la desgracia, ¿no? Gente que muere, ya sean catástrofes naturales o provocadas por la propia humanidad. Acá lo que de alguna manera determina esa relación problemática con la muerte de los otros viene dado justamente por esta exposición de la muerte. Al no haber privacidad de la vida, pues tampoco hay privacidad de la muerte, ¿no? La muerte se hace pública, no solo a través de estos medios digitales, donde la gente expone sus experiencias del día a día, sino también en esto que ya Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración hablan sobre esta industria cultural donde se van modificando las percepciones de los sujetos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las imágenes. Sin duda, el siglo XX, y no se diga el siglo XXI, pues ha sido el siglo de la imagen, ¿no? El siglo de la imagen inmediata. Ahora ya es más asequible, ¿no? Ver las cosas en nuestros teléfonos. Antes era a través de las televisiones, pero pues la televisión no siempre estaba prendida, ¿no? Había ciertos momentos, pero ahora el celular prácticamente ya se vuelve un receptáculo, ¿no? De todos los acontecimientos que suceden en el mundo. Entonces, cuando de alguna manera se comercializa con la muerte, y digo comercializa porque al final todos se ven beneficiados, ¿no? La industria del cine, las redes sociales, cuando uno se conecta, valga la expresión, pues uno produce dinero a quienes transmiten esas imágenes o a quienes son dueños de esas plataformas. Entonces es claro que hay una industria de la muerte. ¿Por qué? Porque al final hay una necesidad, decía yo, una necesidad un poco inhumana de querer ver cómo los otros mueren. Que esto se correlaciona finalmente también con la industria de la televisión, del cine, de las series. Hay un caso, pues bueno, muy singular, ¿no? En México, donde prácticamente ya hay un estado de violencia total, se termina por duplicar la violencia, ¿no? A través de series de televisión que romantizan la vida de algunos personajes. Y bueno, es como llevar el mal al cuadrado, ¿no? O sea, si ya existe el mal en la realidad tangible del país, bueno, las series de televisión no hacen más que duplicarlo, y de esa manera tenemos que consumir muerte de ficción o a través de, también desde luego, de estas muertes reales, ¿no? Las muertes de las cuales vemos a diario que se suceden en el país. Así que tendríamos que analizar hasta qué punto esta propia psique, ¿no? Esta propia conciencia
consumir la destrucción, pues puede ser un síntoma también de la propia desesperación, ante la vida. Walter Benjamin, al final de un ensayo que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, termina de una forma brillante. Dice: la humanidad, que antaño fue un espectáculo para los dioses griegos, contempla su propia autodestrucción como un goce estético del más alto nivel, ¿no? O sea, esta autodestrucción que la humanidad lleva a cabo sobre sí misma también se vuelve un objeto de consumo. Terminamos por ver nuestra propia autodestrucción como si fuera un evento televisivo, ¿no? Y ahí está también este caso paradójico que durante los 60s se dio una explosión de la venta de televisores en Norteamérica para que la gente pudiera ver la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces ahí es claro que tendríamos que analizar, ¿verdad?, cómo se van dando estas relaciones entre la conciencia, en tanto necesita consumir ciertas imágenes, pero es claro que el consumo de imágenes varía, ¿no? Podemos consumir imágenes que nutran de forma positiva a la mente, pero bueno, no sé hasta qué punto este consumo de imágenes que tienden a la aniquilación pueden crear más violencia, ¿no? Ahí está justamente la problemática. Una violencia que se consume termina por reproducir justamente esa violencia. O al revés, ¿no? También este proceso endogámico de la violencia y de la muerte pues son prácticamente correlativos, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos el día de hoy estas reflexiones. Me parece que es importante pensar en esta situación, en esta condición propia de la vida humana por diferentes circunstancias. Entre ellas, me parece también sustancial encontrar coincidencias con diferentes formas de pensamiento y, por supuesto, reflexiones en torno a la muerte, no solamente desde el plano, digamos, occidental, sino también desde nuestras propias culturas originarias. Muchas gracias, Ernesto, por estar el día de hoy en Conexiones. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. En México, la presencia de grupos indígenas es tan innegable como numerosa. Como prueba de lo anterior, actualmente se cuenta con 68 lenguas originarias, las cuales han logrado sobrevivir en diferentes comunidades hasta la fecha, y que se han mantenido junto con otras manifestaciones culturales como la tradición oral, costumbres y tradiciones. Una de estas comunidades es la de los huicholes. Por eso, vale la pena destacar un documental que registra todo lo que gira alrededor de ella, los participantes y el punto de partida y llegada de los desafíos a los que se enfrenta dicha comunidad actualmente. Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Es un documental dirigido por el argentino Hernán Vilches, que cuenta la realidad de Clemente Ramírez, también conocido dentro de su comunidad como Uweni Temay, y su familia. Clemente pertenece a los Wixárika o huicholes, un pueblo indígena que pese a la conquista española y al avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos y su modo de vida ancestral. Huicholes es una historia urgente sobre el pueblo Wixárika, una de las últimas culturas prehispánicas vivas en América Latina, y su lucha contra el gobierno mexicano y las corporaciones mineras transnacionales para preservar Viricuta, su territorio más sagrado, en donde crece el peyote, que es conocido como la medicina ancestral que mantiene vivo el saber de este emblemático pueblo de México.
Pero si quieren conocer más acerca de este tema, los invitamos a que no se pierdan este documental, el cual pueden encontrarlo en YouTube y Huicholes Film. La información de esta cápsula fue obtenida de Huicholes Film y Travesía Digital. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con la Cucinela de Huichol Musical. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Ay, kusinela kwipeta mai kwita malima pamuya mate chalo papate wargare ema kwitara etoera ya umiana kamechita unia juli japanu wasi ya teniva ikamu a ima kataku utasele pamutaina ya umiana kamechita unia kusinela kusitu pine 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 petu pin akuchu pa asauta na kusinela hitse salud kusinela Pamparios. Kusinela kita maiko, kita mai kusinela, kusinela kita maiko, kita mai kusinela, kusinela kita maiko, kita mai kusinela, kusinela kita maiko, kita mai kusinela. Escuchaste Voces y Visiones. Pues agradecemos mucho el favor de su compañía en esta emisión que estuvimos platicando con Ernesto Moreno Hernández sobre el abordaje filosófico, cómo se piensa desde esa dimensión del saber humano a la muerte. Y en ese tenor, pues tenemos una relación muy estrecha con la condición de la muerte, no solo porque de manera evidente todos los seres vivos están dispuestos a esa condición, están determinados por la condición de la muerte y de alguna manera en el ente humano esta condición determina también sus posibilidades y sus dinámicas de existencia, como nos explicaba hace unos minutos Ernesto, sino también porque estamos cercanos en términos de cómo vemos morir a los otros, y en sociedades que se tornan cada vez más violentas pareciera que la importancia que tiene la muerte se desestima por tenerla tan cerca, por espectacularizarla, por construirla como un objeto más de consumo, Vero. Sí, en ese sentido, pues me parece que es sustancial considerar la forma en que se enfrenta la muerte, pero también la vida, desde otras disciplinas o desde otras reflexiones filosóficas. Ya decía hace un momento, en este sentido, en la forma de pensar y de sentir desde los pueblos originarios. Y desde ahí la muerte no puede pensarse o no puede sentirse sin la vida y viceversa. Entonces es un juego complementario, es una confluencia de energías que nos hace la vida, que nos hace el existir. Y de ahí pues la riqueza del encuentro nuclear, digamos, de pensamientos y de reflexiones filosóficas entre diferentes culturas a lo largo y ancho de este mundo. Pues agradecemos mucho a la producción de Conexiones, el maestro Daniel Vallejo Garduño, la Universidad Intercultural del Estado de México y la licenciatura en Comunicación Intercultural. También agradecemos el trabajo de locución de Irene Cruz y de Cristina Ventura. De igual forma agradecemos la colaboración en el trabajo de edición de Ciro González. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto el día de hoy acompañarles. Yo soy Edwin Morón, hasta la próxima.
Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.